Buen día. En el día de hoy vamos a realizar la exposición del tema de la naturaleza de las emociones, procesos cognitivos y regulación de las emociones. Vamos a participar las compañeras Sandra Patricia Largurueña, Fabiola Bueno León y quien les habla, Alba Janet Prieto. Las primeras de esas 5 grandes preguntas de la naturaleza de las emociones es ¿qué es una emoción? Las emociones son fenómenos de corta duración relacionados con 4 componentes principales que son los sentimientos, la estimulación, la intención y la expresión, que nos ayudan a adaptarnos a las oportunidades y retos que enfrentamos durante los sucesos significativos de la vida. Nosotros desde el momento que nacemos somos unas personas completamente sensoriales. Nuestros 5 sentidos, como son la vista, el olfato, el oído, el tacto y el gusto, de ahí dependen muchas de las emociones que expresamos cada día. Esas emociones, normalmente las primeras emociones son espontáneas, son emociones que todo el tiempo se están expresando y que tienen muy corto tiempo de duración. Hay unas características, son reacciones biológicas, presentan unas expresiones fisiológicas en el ser humano. Cuando nosotros presentamos una emoción, ya sea como la ira, por ejemplo, la persona va a empezar a presentar una taquicardia, una frecuencia cardíaca elevada, por ejemplo, una sudoración en el caso del miedo, cuando nosotros nos sentimos atacados por alguien. Ahí vamos a empezar a sentir esos cambios fisiológicos que estamos nombrando. Fenómenos sociales, otra de las características. Cuando la persona está frente a una sociedad, frente a una persona, tiene que obligatoriamente presentar cualquier clase de emoción, ya sea de alegría, ya sea de tristeza, ya sea de asco, dependiendo de la situación que se presente en el momento. ¿Cómo se expresan estas emociones? Estas emociones nosotros las podemos expresar de una forma por medio corporal, vocal o señales faciales. Las más comunes son las señales faciales. Normalmente hay un cambio fisiológico notorio en nuestra expresión corporal, que ese cambio lo pueden evidenciar muchas de las personas que están alrededor y ya son muy característicos. Por ejemplo, cuando se frunce el ceño, ya uno sabe que la persona está de mal genio. Con la comisura labial, cuando hay un cambio, ya sea hacia abajo o hacia el lateral, ya sabemos que está o triste o que la persona está alegre. Las, todas estas emociones hacen que nosotros nos adaptemos al ambiente, nos adaptemos al medio al que estamos viviendo. Las emociones no son buenas, pero pues tampoco son malas. En cuanto a los componentes de los que estamos hablando, es diferente hablar de una emoción o un sentimiento. El sentimiento es como la causa de la emoción. Por ejemplo, si la persona tuvo un momento de alegría, entonces ese sentimiento, después de la emoción de la alegría, el sentimiento que va a quedar es la gratitud, el agrado, la satisfacción. Ahora vamos a ver la relación entre motivación y emoción. El motivo es una necesidad de deseo específico que dirige la conducta a una meta. Normalmente las personas cuando están motivadas lo hacen porque desean tener unos resultados positivos. La emoción es la fuente de la motivación. Ejemplo, si la persona está enamorada, se motiva a llevarle, por ejemplo, flores a su pareja. Y la motivación es la fuente de la emoción. Ejemplo, después de haberme yo esforzado en estudiar bastante, quiero graduarme y eso me va a causar bastante alegría. La segunda grande pregunta es ¿qué causa la emoción? Bohm 1984 nos da dos perspectivas, perspectiva biológica y perspectiva cognitiva. La perspectiva biológica es un sistema innato, espontáneo y fisiológico. Y el encargado de realizar las expresiones de las emociones es el sistema límbico, que está conformado por un conjunto de estructuras cerebrales. La perspectiva cognitiva está basada en la experiencia en forma interpretativa y social. Se forma a medida que los seres humanos se forman más cerebrales y sociales. Es cuando la persona es más analítica para poder realizar una expresión. Como vemos de pronto aquí en la imagen, la persona analiza, piensa
y de una vez va dando como un constructo de qué es lo que le va a suceder a él en el momento. Muchos de los teóricos dicen que existen muchísimas de las emociones, pero ¿cuántas emociones realmente existen? Hay unas emociones básicas. Las emociones básicas, como estamos hablando, que son como las emociones innatas, está el temor, el enojo, la tristeza, la sorpresa, el asco y la alegría. Son 6 emociones básicas. En el caso del temor, que es cuando la persona se siente que va a ser atacada por cualquier aspecto, ya sea físico o psicológico. El enojo, cuando la persona no se siente insatisfecha con X o Y situación. La tristeza normalmente es cuando hay ruptura de algo, la pérdida de un ser querido, bueno, diferentes aspectos. En el asco, cuando la persona tiene un rechazo, ya sea por un alimento, por un ambiente, por una situación. Y la alegría normalmente se presenta cuando la persona tiene un momento agradable, cuando se siente, por ejemplo, cuando estamos hablando de la parte de la motivación, cuando se siente que ha alcanzado algún logro en su vida.